Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí estar una vez más con ustedes y es un gusto volver a saludarles a través de esta plataforma y compartirles con ustedes la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a meditar sobre la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mes de diciembre, donde normalmente se celebra lo que es la Navidad, pero antes también debemos preparar nuestra vida, debemos recibir a Cristo en nuestro corazón, y se le conoce como Adviento. Mis amados hermanos, durante la época de Adviento se celebra con anticipación la llegada o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como Salvador del mundo. Uno de los primeros indicios, hermanos, de la llegada de Navidad es la aparición de las luces. Luces por todos lados, luces en las calles, luces en los hogares, las velas encendidas, brillos por todas partes. Hay luces por todas partes. Probablemente la Navidad secular para ellos es una fiesta de luces, probablemente un tiempo para el encuentro familiar y para dar generosamente a nuestros más allegados y a los que tienen gran necesidad. Estas prácticas, hermanos, nos enriquecen a todos y genuinamente coinciden con los orígenes de la celebración cristiana. Me refiero al ayudar a los necesitados. El tema de los agregados de Navidad, como por ejemplo los árboles, las luces, etcétera, eso es otro asunto. Pero las luces, mis hermanos, no son solo decorativas, sino también son simbólicas. Para hacer algo en una habitación, primero debemos encender la luz, porque de lo contrario no podrás ver ni hacer nada. Navidad, mis hermanos, contiene muchas verdades espirituales, pero en esta ocasión quiero compartirles sobre la preparación para la venida de Cristo. Como tema, la preparación para la venida de Cristo. Nosotros hoy, mis amados hermanos, debemos recordar y festejar los grandes hechos de la redención o del nacimiento de Cristo, en especial lo cumplido en el Nuevo Testamento, pero también debemos recordar como por ejemplo la encarnación de Cristo, su muerte expiatoria y su resurrección, y entre otros eventos importantes que lo encontramos en la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, el primer punto es sobre la preparación de nuestra vida. En el tiempo de Adviento, mis amados hermanos, de alguna manera tenemos que prepararnos, tenemos que estar despiertos, de alguna manera tenemos que estar vigilantes. Es la vigilancia de quien está preparado para encontrarse con el Señor. Es una vigilancia confiada. En el Adviento nosotros esperamos, estamos atentos porque Él llega y es buena noticia para nosotros. La pregunta es, ¿a quién esperamos? ¿A quién esperamos? Leamos, mis amados hermanos, leamos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36 al 44. San Mateo capítulo 24, versículo 36 al 44. Dice la palabra de Dios: Pero del día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. La preparación. Hermanos, al comenzar Jesús en su ministerio, Jesús al comenzar su predicación nos ha dicho: el reino está cerca, el reino ha llegado. Como podemos ver en Isaías capítulo 9, fue anunciada la venida de un rey, fue anunciada o fue profetizada el nacimiento de un Salvador. Hay una venida anunciada y se cumplió en el Nuevo Testamento. Ahora, en este pasaje, hermanos, que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36 al 51, donde Jesús habla sobre la necesidad de velar. Aquí hay una venida preparada, porque el texto habla de que el pueblo de Dios tiene que estar preparado en todo, el pueblo de Dios tiene que estar preparado en todo momento para recibir la venida de Cristo. Aquí hay una preparación, es una invitación a prepararnos a cada uno de nosotros. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, en el tiempo de Noé. ¿Qué pasó en tiempos de Noé? ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo era la gente? Dice la palabra de Dios, versículo 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La pregunta es, ¿cómo estaba la gente? La gente estaba distraída. Tengamos claro, mis amados hermanos, que no podemos vivir la vida de manera equivocada. No podemos vivir la vida de una manera desprevenida. ¿Por qué? Porque hay una segunda venida. Nos presenta, mis amados hermanos, que en cualquier momento puede llegar, puede venir nuestro Señor Jesucristo. En algún momento puede llegar. Esta enseñanza nos invita a que tenemos que estar despiertos, a seguir preparándonos en todo momento. ¿Es posible la llegada del Señor? Tal vez mañana. No sabemos. Nadie sabe, dice la palabra. Nos presenta que es posible
que llegue estando en nuestras casas, en el templo, en el trabajo. No sabemos. Dice la palabra que uno se lo llevará. La pregunta es, ¿a quién cree que se lo llevan? Al que está preparado. Al que está preparado. ¿Usted está preparada? ¿Usted está preparado? Ahora, ¿entendemos la importancia de prepararnos, mis amados hermanos? ¿Entiende usted por qué uno no puede vivir en pecado? Ahora usted entiende por qué uno tiene que luchar por hacer bien las cosas. Hay que vivir preparado. Y vivir preparados, mis amados hermanos, significa tener un corazón limpio. Significa creer en Jesús. Significa obedecer de su palabra. Significa estar en comunión con Él. Estar preparado o preparada, mis amados hermanos, es estar atentos a Él. Significa creer en Él, arrepentirnos y convertirnos. ¿Y por qué debemos prepararnos, mis amados hermanos? Porque será una visita imprevista. Nadie lo sabe. Dice el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esa es la razón por la cual debemos prepararnos, porque será una visita imprevista. Puede ser hoy, puede ser la otra semana o el año que viene. Yo no sé, pero así será la llegada del Hijo del Hombre. Será una visita imprevista. Así que preparémonos, prepárense, no vivan de manera improvisada, no vivan de manera desprevenida, no vivan durmiendo, vivamos despiertos. Usted prepárese. Que estemos despiertos. Mis amados hermanos, no significa que seamos enemigos del sueño. Al contrario, duerme bien, descansa bien. Porque cuando uno está bien con Dios, porque cuando uno está preparado, entonces uno duerme bien, ¿sí o no? Claro que sí. Si usted no duerme bien, pues ya tú sabes, y Dios lo sabe. El que se prepara o el que está preparado, uno está despierto espiritualmente hablando. Pero si uno no está bien con Dios, si uno no está preparado, entonces estamos en graves problemas. La invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo es que preparémonos en todo momento. Mis amados hermanos, el que está despierto, el que está preparado, vive en la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Así que, si usted está preparado, qué bien, sigue preparándose. Pero si usted no está preparado, aquí hay una invitación a que se prepare. Cree en el Señor y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y conviértete de tus malos caminos. Es una invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estar despierto, mis amados hermanos, no es improvisar, como les había dicho. Estar despierto es no dejarme gobernarme por mis deseos carnales.
Estar despierto es entender lo que Dios quiere que haga. Estar despierto es vivir en la palabra de Dios. Estar despierto es preguntar ¿por qué lo hago y para qué lo hago? Porque el Señor quiere que lo amemos. El Señor quiere que lo busquemos. Entonces, el Adviento, mis amados hermanos, es una manera de invitarnos a abrir los ojos, a conocerlo a Él. Es una invitación a abrir nuestro corazón y nuestros ojos a conocer a Él como Salvador suficiente. La venida del Señor, mis amados hermanos, no debe ser motivo de miedo, sino debe ser motivo de movilizarnos para prepararnos a estar con Él. Obviamente tendremos miedo de la venida del Señor si tenemos un comportamiento equivocado. El que tiene deuda, el que tiene o el que está con deuda con el Señor, tiene miedo a que venga. Tenemos que desear la venida del Señor. Se trata de vivir con Él, se trata de estar con Él, de estar con Dios, de creer en Él. Entonces, en primer lugar, Jesús nos invita a seguir preparándonos. Nosotros, como pueblo de Dios, deseamos de que Él venga. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Si usted tiene miedo, prepárese, cree en el Señor y arrepiéntete de tus pecados. Recordemos, mis hermanos, que Jesús es el personaje principal de la Navidad. Debe ser Jesucristo el principal personaje de la Navidad. Debemos entender, mis amados hermanos, que estos temas son potentes, que estos temas son de reflexión, deben ser de meditación para seguir buscando la presencia de Dios, para anhelar más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Comprender la Navidad, mis amados hermanos, es comprender el cristianismo básico, el Evangelio, porque el Evangelio nos llama al arrepentimiento. Y cuando uno se arrepiente, es hijo de Dios, pasa a ser hijo de Dios. Veamos lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra, San Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿cuántos ya lo recibieron? ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos son hijos de Dios? El apóstol Juan, mis amados hermanos, se centró en el personaje importante, se centró en lo fundamental, en lo verdadero, en lo perfecto, en lo bueno. Y mis amados hermanos, debemos predicar la palabra, pero antes de predicar, debemos estar preparados a cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, la preparación. Segundo, prepara a tus seres queridos. Es decir, prediquemos el Adviento, prediquemos el nacimiento de Jesús, pero también prediquemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad, mis amados hermanos, es una ocasión especial en el cual los creyentes
podemos anunciar al mundo que Jesús es Dios encarnado, que el Hijo de Dios trascendente decidió hacerse hombre para salvar al hombre de su pecado, que el Dios soberano se despojó a sí mismo para nacer como hombre y humillarse a sí mismo, naciendo en un pesebre para enriquecer en su gracia o con su gracia al miserable pecador. Y por lo tanto, mis amados hermanos, debemos preparar a nuestros seres queridos, presentarles el Evangelio. Cuando los cristianos celebramos la Navidad o el nacimiento de Cristo, el enfoque principal de nuestra fiesta es manifestar al mundo que hay un verdadero Salvador. Cuando nosotros celebramos la Navidad, mis amados hermanos, debemos manifestar, debemos compartir el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros alrededores y a todos, que Dios nos envió el regalo más precioso que tenía, su Hijo Jesucristo. Y al darnos su Hijo Jesucristo, mis amados hermanos, Dios mostró su grande amor para con nosotros. Debemos recordar siempre que el amor de Dios, debemos recordar siempre que la gracia y la misericordia de Dios está presente para los que se arrepienten de sus pecados. Entonces, mis amados hermanos, Dios ha mostrado su grande amor para con nosotros. Debemos recordar siempre que el primero de todo es el fruto del Espíritu Santo, es el amor, el amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo, amar unos a otros como pueblo de Dios. En este segundo Adviento, mis amados hermanos, invitamos a todos a abrir sus corazones a Dios para que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como lo menciona el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 5, versículo 5. Prediquemos el amor de Dios, prediquemos la gracia de Dios. El hombre es un pecador y necesita entender que hay un Salvador y es Cristo Jesús. Prediquemos la buena noticia. Las personas sin Jesús están en la oscuridad. ¿En qué sentido está oscuro el mundo? En la palabra de Dios, mis amados hermanos, el término oscuridad se refiere tanto al mal como a la ignorancia. En primer lugar, significa que el mundo está lleno de maldad y de indecibles sufrimientos. Mira lo que sucedía en el tiempo del nacimiento de Jesús. Había violencia, había familias destrozadas, personas sin hogar, había injusticia, abuso de poder, refugiados que huían de la opresión, había angustia y sin fin de cosas. Se parece mucho a la actualidad. Necesitamos la luz de Dios. El hombre necesita la luz de Dios. Y este es el tercer punto. Necesitamos la luz de Dios. El mensaje de Navidad, mis amados hermanos, es que el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Fijémonos que no dice
que del mundo salió una luz, sino que el mundo vino una gran luz. Al mundo vino una gran luz, vino desde fuera. Hay una luz afuera de este mundo y Jesús ha traído esa luz para salvarnos, ya que Él es la luz. Juan capítulo 8, versículo 12. Siempre necesitamos esa luz para que alumbre nuestro camino. El final de Isaías en su capítulo 8, el final de Isaías capítulo 8, mis amados hermanos, en su versículo 19 al 22, explica por qué necesitamos la luz de Dios. Dice la palabra 19:20: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En estos versículos, mis amados hermanos, vemos cómo la gente consulta a los magos, cómo la gente consulta a los hechiceros y a los agoreros en vez de consultar a Dios. Y luego el capítulo termina, dice la palabra, los últimos versículos: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mis amados hermanos, Jesús viene como la luz, porque estamos demasiado ciegos espiritualmente y no podemos encontrar el camino. Jesús se hizo mortal y murió, porque estamos demasiado arruinados. Estamos totalmente arruinados moralmente como para que se nos perdonara de cualquier otra manera. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se dio por nosotros, y así nosotros debemos entregarnos completamente a Él, entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿algún sistema político o alguna ideología puede arreglar los problemas del ser humano? No. La respuesta es no. Solo ha conducido a más oscuridad. Consultar la psicología, consultar la ciencia, consultar las cosas terrenales, solo habrá más confusión, habrá más oscuridad. Decía un escritor cristiano: ¿no crees que existe un Dios o alguna realidad sobrenatural y trascendente y te vuelcas a la ciencia para que te ilumine? Las cosas terminan cada vez más oscuras. Solamente Dios alumbra nuestra vida. Solamente Dios, a través de su Hijo, ilumina nuestro caminar. Solo me pregunto, mis amados hermanos, solo me pregunto una cosa: ¿qué están haciendo ustedes para hacer luz en la oscuridad? Mejor dicho, ¿qué estamos haciendo nosotros en general
para que seamos luz en la oscuridad. Cuando la luz brilla, mis amados hermanos, cuando la luz brilla, las tinieblas desaparecen, porque la luz representa el poder de Dios. Él tiene poder para vencer al enemigo y ya lo ha hecho. Y es por ello, mis amados hermanos, que necesitamos en todo momento la luz de Dios en nuestra vida. Si queremos acercarnos a Dios, si queremos tener un gozo realmente espiritual, contentamiento y reposo, también si queremos estar armado contra las tentaciones que el diablo puede levantar, examinémonos a nosotros mismos y reconozcamos en primer lugar nuestras miserias. Reconozcamos que hemos pecado contra Dios y luego dirigirnos ante Él, confesar nuestros pecados, arrepentirnos. Quizá Él tenga misericordia de nosotros. Aprendamos, mis amados hermanos, a estar contentos con nuestro Señor Jesucristo y con los beneficios espirituales de los cuales nos hace partícipes, para que podamos soportar pacientemente todas las miserias y aflicciones de este mundo. Jesús ilumina la oscuridad. Este tiempo debe ser un tiempo de espera. Este tiempo debe ser un tiempo de preparación. Todos necesitamos, mis amados hermanos, seguir creciendo, seguir preparándonos en la vida cristiana, especialmente en nuestra comprensión y nuestra práctica de la gracia de Dios en nuestras vidas. Si amamos a Dios y Él nos ama a nosotros, si Él nos ha dado su gracia y por gracia nos ha salvado, si existe una gracia vertical, también debe existir como consecuencia una gracia horizontal que nos lleve a vivir con gracia con nuestros familiares y nuestro prójimo, porque con gracia somos tratados por nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, sigamos preparándonos, compartamos el Evangelio. Hay que anunciar el nacimiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, en todo momento necesitamos la luz de Dios. Para terminar, hermanos, les invito a que oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu bendita palabra. Nos has hablado y nos has enseñado una vez más, Señor, a que cada uno de nosotros debemos y tenemos que estar preparados, porque pronto será tu venida. Y te suplicamos, Señor, sé tú con nosotros, sé tú, Señor, en cada uno de mis hermanos. Si hay alguien de aquí, Señor, que no se siente preparado o preparada, te lo pedimos, Señor, que a través de esta meditación hagas, Señor, haz tu obra en la vida de mi hermano o hermana. Te lo suplicamos, Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir preparándonos en todo momento. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestro caminar diario y que no caigamos en tentación. Por favor, Señor, tu luz, Señor, brilla en nosotros. Y nosotros a veces anhelamos estar en la oscuridad. Pero te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, nos ayude a estar y seguir firme, a seguir, Señor, anhelando tu presencia, a seguir, Señor, preparándonos, ya que tu venida está cerca. Padre, te suplicamos, pues, Señor, sé tú con nosotros, ayúdanos, danos, Señor, de tu fuerza, danos, Señor,
más de tu amor, Señor, para animarnos unos a otros como pueblo tuyo. Padre Celestial, te suplicamos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo.